dejó a un lado otro libro sobre arte victoriano y se frotó los ojos cansados. Al otro lado de las ventanas de la oficina del museo, la ciudad de Pueblo ya se hundía en el crepúsculo vespertino, y la lámpara del escritorio iluminaba las pilas de catálogos y notas para la nueva exposición. Miró el reloj. Eran casi las 8. Abbott no había vuelto a llamar, aunque había prometido avisarla cuando terminara su conferencia vespertina. Se había convertido en una costumbre en los últimos meses. Su marido se quedaba hasta tarde en la universidad, cada vez con más frecuencia, citando reuniones con estudiantes o investigaciones adicionales. 12 años de matrimonio, y por primera vez, Adelaide sintió que una grieta invisible, pero palpable, crecía entre ellos. Recogió sus cosas y salió al fresco atardecer. El centro histórico, con su herencia colonial española mezclada con la arquitectura americana, creaba una atmósfera especial. Era lo que había atraído a Adelaide, nativa de la costa este, a aceptar un puesto de conservadora en el Museo de Arte local. Al pasar por delante del Moonlight Café, en Main Street, se detuvo al ver una silueta familiar a través de la ventana. Abbott estaba sentado en una mesa de la esquina, con el pelo castaño despeinado como siempre después de las conferencias, cuando tenía la costumbre de pasarse la palma de la mano por la cabeza. Frente a él había una joven de pelo cobrizo. Hablaban animadamente y Abbott se reía abiertamente, con la cabeza echada hacia atrás. Adelaida no recordaba la última vez que había visto a su marido reír así en su presencia. Su primer impulso fue entrar, pero algo la detuvo. La curiosidad profesional del conservador, el instinto de conservación, se retiró a las sombras y siguió observando. La mujer estaba diciendo algo, gesticulando enérgicamente, y luego puso la mano en la muñeca de Abbott, un roce fugaz, pero íntimo. Adelaida sintió que se le hacía un nudo amargo en la garganta. En casa se encontró con su marido con una pregunta sobre la conferencia. «Ha ido bien», contestó Abbott, evitando una mirada directa. «Siento no haber llamado. Estaba ocupado con el asesoramiento». «¿Con la estudiante pelirroja?» Las palabras salieron antes de que Adelaida pudiera pensar en ellas. Abbott se quedó inmóvil un momento, y luego agitó la mano con indiferencia. «Ah, ya lo has visto. Es Marit Stilwell, la nueva profesora de antropología cultural. No es una alumna, es una colega». «¿Y cuánto tiempo lleva en la universidad?» «Segundo curso». «Talentosa, por cierto. Hizo su tesis a los 28 años». Adelaida notó el cambio en el tono de su marido. Una nota de admiración. «Me alegro de que tengas colegas interesantes», dijo, apartándose de la estantería. «Creo que voy a darme un baño». En el cuarto de baño cerró la puerta y se quedó mirando su reflejo durante largo rato. Tenía 38 años y el tiempo empezaba a pasarle factura. Finas arrugas en las comisuras de los ojos, una línea de la barbilla algo más marcada. Al lado de la joven y vigorosa Marit Stilwell, debía de parecer... Adelaide cortó el pensamiento. No se trata de la apariencia. Se trataba de que ella y Abbott llevaban mucho tiempo viviendo vidas paralelas, encontrándose solo en la cena y en la cama. ¿Cuándo empezó eso? ¿Después de mudarse a Pueblo? ¿O antes? A la mañana siguiente, durante el desayuno, Abbott estaba inusualmente animado. «Dentro de 15 días tengo una conferencia en Denver», dijo untando la tostada con mermelada. «Estoy pensando en pasar allí el fin de semana y visitar un par de museos». «Podríamos ir juntos», sugirió Adelaida. «Estoy terminando una exposición». «Oh, pensé que estarías ocupada», titubeó un momento. «Además, es un programa muy específico. Te aburrirías». Ella permaneció en silencio, sintiendo que la distancia entre ellos crecía unos pasos más. En el museo, el día transcurrió con la rutina habitual. Por la tarde, Adelaida pasó por su tienda de antigüedades favorita, situada a 2 manzanas del museo. El dueño, un señor mayor llamado Niels, se alegró de verla. «Señora Whitlock, ¿cómo está mi clienta favorita?» «Está bien, Niels. Pensé en pasarme a ver si había surgido algo interesante». El viejo tenía una sonrisa socarrona. «Siempre para ti. Mira estos candelabros de plata de la regencia, traídos la semana pasada». Adelaida estaba mirando las antigüedades cuando el timbre sobre la puerta anunció una nueva visita. Se dio la vuelta y casi dejó caer el candelabro cuando la mujer pelirroja del café entró en la tienda. «Buenas noches», saludó a la propietaria. «Me interesan las joyas antiguas, sobre todo de la época victoriana». Neil señaló una vitrina en un rincón.
Tengo algunas piezas dignas, señorita, dijo. Stilwell, Marit Stilwell. Adelaide se movió sigilosamente detrás de un armario alto y observó a Marit examinar el contenido de la vitrina. Había una codicia depredadora en su mirada. ¿Esto es todo lo que tienes?, preguntó con una decepción apenas disimulada. ¿Nada con zafiros? Me temo que no, señorita Stilwell. Las joyas victorianas con zafiros son muy raras. Si busca algo en particular, puedo preguntar por ahí. Por favor, le entregó su tarjeta. Me interesan especialmente los collares con zafiros rodeados de diamantes. Ah, amigo me dijo que había visto uno. Niels cogió la tarjeta. Haré lo que pueda. Aunque debo advertirle, si se encuentra, el precio será apropiado. Merritt sonrió. El precio no es problema. Cuando se marchó, Adelaida salió de su escondite. Niels levantó las cejas sorprendido. ¿Os conocéis? No exactamente, respondió Adelaida con evasivas. Trabaja en la universidad con mi marido. Ah, así es. El anciano hizo girar la tarjeta pensativo. Es una señora extraña. Normalmente la gente busca una joya determinada porque la ha visto ella misma, no porque alguien se la haya mencionado. Sí, es extraña, asintió Adelaida, pero por dentro se sentía cada vez más inquieta. ¿Por qué iba a interesarse Marit por una joya que se parecía a su reliquia familiar? ¿Coincidencia? Pero había descrito el collar de los Holbrook con precisión. Un zafiro rodeado de diamantes. Cuando Adelaida volvió a casa, encontró a su marido hablando por teléfono. Al darse cuenta, puso fin a la conversación. «Llegas pronto», dijo con una sonrisa tensa. «¿Qué tal el día?» «Aleccionador», respondió ella, decidiendo no mencionar el encuentro con Marit. «¿Con quién has hablado?» «Con un colega», se encogió de hombros Abbott. «Estábamos hablando del programa de la conferencia». «Con un colega», repitió mentalmente Adelaida. La forma indefinida para no mencionar un nombre. Una mentira pequeña pero reveladora. Aquella noche, mientras preparaba la cena, meditó sobre sus sospechas. Su intuición le decía que algo iba mal. Abbott estaba cada vez más distante. Marit se preguntaba por las joyas que se parecían sospechosamente a su collar. ¿Una coincidencia? ¿O eslabones de la misma cadena? Durante la cena, Abbott se mostró inusualmente locuaz, hablando de su nuevo trabajo de investigación. Adelaide escuchaba atentamente, pero una parte de su mente seguía analizando la situación. «Por cierto», dijo cuando su marido hizo una pausa, «hoy he ido a casa de Niels. Su colega, el profesor Stilwell, estaba allí». Abbott se quedó helado con el tenedor en el aire. «¿En serio?», intentó parecer desinteresado. «Pueblo pequeño, todo el mundo se conoce». «Buscaba un collar antiguo de zafiros», continuó Adelaida, observando atentamente la reacción de su marido. «Una curiosa coincidencia, ¿no crees?» «¿Qué coincidencia?» Abbott frunció el ceño, pero había preocupación en sus ojos. «Yo tengo uno parecido, una reliquia familiar, ¿recuerdas?» «Ah, sí», se relajó visiblemente. «Una coincidencia, en efecto». Dijo que su amiga había mencionado una joya así. Abbott dejó el tenedor a un lado. «Adelaida, ¿por qué la insinuación? Si tienes algo que decir, dilo directamente. Solo me parece interesante que pases mucho tiempo con una mujer que, de repente, se interesa por una joya parecida al collar de mi familia». «Es ridículo», sacudió la cabeza. «Marit y yo tenemos una relación puramente profesional, y su interés por las antigüedades no tiene nada que ver conmigo». «De acuerdo», decidió retirarse Adelaida. Le parecía extraño. El resto de la cena transcurrió en un tenso silencio. Al día siguiente, Adelaide decidió poner a prueba su teoría. Llamó a Abbott a la hora de comer. «Cariño, ¿puedes venir a casa después del trabajo? Quiero llevar el collar de mamá a la recepción del museo la semana que viene, pero no encuentro la llave del joyero». «La llave debería estar en tu cajón», respondió Abbott. «Hoy voy a llegar tarde. Tengo una reunión con mis estudiantes de posgrado». «Por favor, de verdad que no la encuentro», insistió. «Y tú siempre eres mejor que yo para encontrar cosas perdidas». Después de una pausa, Abbott aceptó. «Vale, me pasaré después de la conferencia, sobre las 5». Adelaida sonrió mientras colgaba el teléfono. Ahora tenía que organizarse para quedarse accidentalmente en el museo. Quería ver si su marido aprovechaba su ausencia para hacer algo con el collar. A las 5 en punto llamó a Abbott. «Lo siento, me he entretenido en una reunión.
¿Ya estás en casa? Sí, acabo de llegar, respondió él. ¿Dónde encuentro la llave? En el cajón superior de la cómoda, junto a los cosméticos. Si no la encuentras, miraré cuando vuelva. De acuerdo, te llamaré si la encuentro. Adelaida no recibió ninguna llamada de su marido. Cuando llegó a casa, sobre las 7, encontró una nota. Lo he buscado, pero no lo he encontrado. Fui a la biblioteca. Volveré tarde. Fue al dormitorio y abrió el cajón de la cómoda. La llave estaba en el lugar más visible. Era imposible no darse cuenta. Así que Abbott ni siquiera la había buscado. Adelaida se acercó al tocador, donde una caja guardaba sus joyas de uso diario. El collar, por supuesto, no se guardaba allí. Era demasiado valioso. Había una tradición especial en la familia Holbrook de guardarlo en la caja fuerte y sacarlo solo en ocasiones especiales. Abrió la caja y contó el contenido, cada cosa en su sitio. Luego se dirigió a la pared donde colgaba el cuadro que ocultaba la caja fuerte. Apartándolo, Adelaide introdujo la combinación, la fecha de su boda. La caja fuerte se abrió. Dentro había documentos, unos sobres con dinero en efectivo para emergencias y una pequeña caja de terciopelo. Adelaida la sacó y la abrió. El collar estaba allí, un zafiro azul intenso enmarcado por diamantes, suspendido de una cadena calada de oro blanco. Se sintió aliviada, pero la preocupación no desapareció. Si el collar estaba aquí, ¿por qué Merritt se había interesado tanto por una joya similar? ¿Qué significaba? 2 días después, Adelaida se cruzó por casualidad con Merritt en el supermercado. La joven parecía sorprendida, pero rápidamente esbozó una sonrisa amistosa. Señora Whitlock, qué casualidad. En efecto, le devolvió Adelaida la sonrisa. ¿Le ha llamado Niels por el collar antiguo? Merritt dudó un momento. No, todavía no, pero no he perdido la esperanza. Debe de ser una joya muy especial, si la estás buscando tanto. Ah, sí, había un brillo extraño en los ojos de Merritt. Una amiga mía lo describió muy bien. Quiero sorprenderle encontrando una parecida. Qué bonito, Adelaida pensó que la historia sonaba poco convincente. ¿Y cuánto hace que conoces a este amigo? Unos 6 meses, respondió Merritt sintiéndose claramente incómoda. Nos conocimos cuando me mudé a Pueblo. 6 meses, más o menos cuando Abbott empezó a trabajar hasta tarde. ¿Coincidencia? Creo que no. Espero que encuentres lo que buscas, dijo Adelaida. Aunque las auténticas joyas de zafiro victorianas rara vez salen al mercado, suelen quedarse en las familias. Sí, dijo algo así, titubeó Merritt, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Tu amigo parece tener buen ojo para las antigüedades, ¿verdad? Es una persona polifacética, miró su reloj. Perdone, tengo que irme. Tengo clase dentro de 20 minutos. Adelaida vio cómo la mujer se alejaba a toda prisa, dejando atrás el carrito a medio llenar. Este encuentro no hizo más que aumentar sus sospechas. En casa, decidió comprobar el teléfono de Abbott mientras se duchaba. Nunca antes había recurrido a tales métodos, pero ahora sentía que tenía derecho a saber la verdad. En el teléfono encontró varios mensajes de Merritt. La mayoría parecían inocentes. Hablaban de cosas del trabajo, de horarios. Pero uno le llamó la atención. Estoy deseando que llegue nuestro fin de semana en Denver. Me prometiste un regalo especial. ¿Algo antiguo? A Adelaida se le encogió el corazón. Así que Abbott realmente estaba planeando un viaje con Merritt. No solo. ¿Y cuál era el regalo especial? ¿Su collar? Devolvió el teléfono a su sitio y se preguntó. Por el momento el collar estaba en la caja fuerte. Pero ¿y si Abbott planeaba recogerlo antes del viaje? Tenía que estar alerta. Esa noche, Adelaide mencionó de pasada su encuentro con Merritt. Imagina ver a la profesora Stilwell en el supermercado hoy. Todavía está buscando ese collar antiguo. Abbott se quedó helado. ¿Habéis estado en contacto? Un poco. Adelaide se encogió de hombros. Dijo que quería darle una sorpresa a una amiga. ¿Tienes idea de quién podría ser? No tengo ni idea. Abbott apartó la mirada. No hablamos de la vida privada. Qué raro. Creía que estabais muy unidos. Aquella noche en el café parecía muy amistosa. Adelaida, había irritación en su voz. ¿Me estás siguiendo? No, solo pasaba por aquí. Igual que hoy me he encontrado por casualidad con Merritt. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? Abbott se levantó bruscamente de la mesa. Tengo mucho trabajo. Estaré en mi despacho. Cuando se marchó,
Adelaida sintió una mezcla de rabia y dolor. Todo apuntaba a que su marido la engañaba con Marit, y de alguna manera el collar de su familia estaba involucrado. Por la noche, despierta junto a su marido, tomó una decisión. Mañana volvería a comprobar la caja fuerte e instalaría cámaras de vigilancia en el dormitorio y el salón. Si Abbott planeaba robar el collar, quería pruebas. Pero primero tenía que averiguar más cosas sobre Marit Stilwell, esa mujer que se había interesado de forma tan extraña por la historia de su familia. Adelaida se reunió a la mañana siguiente con un plan de acción claro. Estaba acostumbrada a la naturaleza metódica del trabajo de un conservador. Catalogar, investigar, buscar conexiones entre objetos de arte. Estas habilidades le resultarían ahora muy útiles en una investigación personal. El primer paso fue averiguar más cosas sobre Marit Stilwell. No era difícil encontrar información oficial. La página web de la universidad tenía una biografía estándar. 31 años, doctora en antropología, especializada en la cultura material de las comunidades. Había enseñado en una pequeña universidad de Nevada y publicado en varias revistas poco conocidas. Adelaida frunció el ceño al repasar la lista de publicaciones. Para una joven y ambiciosa profesora, como parecía ser Marit, trasladarse de una universidad de provincias a pueblo no era un buen paso en su carrera. ¿Por qué había elegido esta ciudad? Otras búsquedas en las redes sociales arrojaron resultados interesantes. La página de Marit estaba salpicada de fotos de restaurantes caros, complejos turísticos de lujo y tiendas de diseño, hábitos difíciles de mantener con el sueldo de un profesor. En muchas de las fotos aparecía acompañada de varios hombres, normalmente mayores que ella. A los comentarios de sus amigos sobre sus generosos admiradores, Marit respondía con un coqueto emoji. Parece que la profesora Stilwell no es ajena a los intereses mercantiles, pensó Adelaida mientras cerraba el navegador. Pero para entender de verdad lo que ocurría entre Marit y Abbott, se necesitaban pruebas directas. Adelaida nunca se había considerado una esposa celosa, pero ahora la situación exigía una acción decisiva. Esperó a que Abbott se fuera a trabajar e inspeccionó cuidadosamente su despacho. En un cajón del escritorio encontró recibos del Moonlight Café a la misma hora, 2 o 3 veces por semana. Otra carpeta contenía material sobre una conferencia en Denver, y efectivamente, la reserva de la habitación de hotel era para 2 personas. En la papelera encontró una hoja arrugada con el esbozo de una carta. Adelaida desdobló el papel y leyó. Marit, no puedo seguir así. Adelaida comienza. Al oír esto, el texto se detuvo. Estaba claro que Abbott tenía dudas. ¿Pero sobre qué? ¿Sobre su relación con Marit? ¿O en algún plan que involucrara a Adelaide? Rebuscando en el teléfono de su marido mientras se duchaba, encontró varios mensajes de Marit. La mayoría parecían inocentes. Hablaban de cosas del trabajo, de horarios, pero uno le llamó la atención. Estoy deseando que llegue nuestro fin de semana en Denver. Me prometiste un regalo especial. ¿Algo antiguo? A Adelaida se le encogió el corazón. Abbott realmente estaba planeando un viaje con Marit, no solo. ¿Y qué era ese regalo especial? Sospechó que se trataba de su collar. Una llamada de una amiga del museo interrumpió sus cavilaciones. Adelaida, no te lo vas a creer. ¿Recuerdas que te hablé del nuevo sistema de videovigilancia para la cámara acorazada? Han llegado los prototipos, pero la instalación se ha retrasado un mes. ¿Son tan pequeños? Que son fantásticos. Adelaida sintió que una idea se formaba en su cabeza. Liz, ¿están esas cámaras en el museo ahora? Sí, en mi despacho. Sí, en mi oficina. ¿Me prestas un par? Para un experimento de seguridad doméstica. Mi amigo dudó un segundo. Claro, pasa. De todas formas, están guardadas en una caja. Una hora más tarde, Adelaida ya estaba estudiando las cámaras en miniatura de su salón. Dispositivos del tamaño de una moneda podían funcionar de forma autónoma durante días, enviando imágenes a una aplicación especial de su smartphone, perfecto para lo que tenía en mente. Colocó la primera cámara en el dormitorio, apuntando el objetivo a la caja fuerte que había detrás del cuadro. Colocó la segunda en el salón, donde estaba el escritorio de Abbott. Los dispositivos eran prácticamente invisibles, camuflados entre el mobiliario. Activó una aplicación en su teléfono y comprobó la calidad de la imagen. Todo funcionaba a la perfección.
La grabación se iniciaba automáticamente al detectar movimiento. Quedaba una pista por comprobar. Decidió llamar a la universidad, haciéndose pasar por una asistente del comité de becas. Hola, soy Eleanor Baker, de la Fundación Nacional para la Investigación Antropológica, dijo en tono comercial. Necesito aclarar los detalles de la solicitud del profesor Whitlock. ¿De qué tipo de solicitud está hablando?, preguntó la secretaria de la facultad. Del proyecto conjunto con el profesor Stilwell, que están preparando para presentar este mes. Hubo una pausa. No tengo conocimiento de ningún proyecto de ese tipo. El profesor Whitlock no ha presentado ninguna solicitud de subvención este semestre. ¿De veras? Adelaida trató de ocultar su sorpresa. Tal vez haya habido un error. Gracias por la información. Así que Abbott también mintió sobre la beca. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba haciendo todas esas tardes cuando supuestamente estaba trabajando en la solicitud? Abbott llegó a casa más tarde de lo habitual esa noche. Olía a alcohol y a perfume desconocido. Celebración de fin de curso con los compañeros, explicó sin mirarla. ¿A mitad de curso? Adelaida enarcó una ceja. Mitad de curso, hizo un gesto con la mano. Una excusa para tomar algo. ¿Con la profesora Stilwell? Abbott se tensó, entre otros. Adelaida, ¿a qué viene el interrogatorio? Hoy he llamado a la facultad. Decidió no mencionar con qué pretexto. La secretaria me ha dicho que no había solicitado ninguna beca este curso. Se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros. Todavía estamos en la fase de preparación. No hay nada registrado oficialmente. Ya veo, asintió ella, decidiendo no insistir más. La cena está en la cocina, si tienes hambre. Cuando él se fue a la ducha, Adelaida comprobó la aplicación de seguimiento. Las cámaras funcionaban correctamente, pero hasta el momento no se había grabado nada de interés. Los 2 días siguientes transcurrieron con ansiedad. Abbott parecía más atento de lo habitual. Le llevó flores y le propuso cenar juntos en un restaurante. Esto alarmó aún más a Adelaida. Ese comportamiento era típico de él cuando se sentía culpable. El viernes llegó una invitación del director del museo para una cena el sábado. Una pequeña recepción en honor del profesor Langford, explicó el director por teléfono. Hace tiempo que quiere hablar con él de su colaboración en la colección victoriana. Y su marido también está invitado, por supuesto. Adelaida le agradeció la invitación. Era una gran oportunidad para observar a Abbott en un entorno social, y tal vez a Marit, si también estaba allí. Por la noche mencionó la invitación como algo casual. ¿Cena en casa del director? Abbott frunció el ceño. ¿Este sábado? No estoy seguro de poder ir. Tengo una reunión con unos colegas sobre una subvención. El profesor Langford estará allí, observó Adelaide. ¿No querías conocerlo? Abbott vaciló. Sí, por supuesto. Bueno, intentaré librarme. Su reticencia a ir no hizo sino aumentar las sospechas de Adelaide. ¿Qué tenía planeado para el sábado por la noche? ¿O con quién? El día de la recepción, Abbott estaba inusualmente callado y pensativo. Pasó mucho tiempo eligiendo una corbata y luego un traje, como si estuviera nervioso por una reunión importante. La casa del director del museo estaba en la parte histórica de Pueblo, en una mansión restaurada del siglo XIX. Los invitados ya estaban reunidos en el amplio salón cuando llegaron los Whitlock. Adelaide se fijó enseguida en Marit Stilwell, en un rincón de la sala, charlando animadamente con un anciano profesor de historia. El profesor Stilwell también está aquí, dijo Adelaide en voz baja a su marido, observando su reacción. Abbott se estremeció e intentó ocultar su sorpresa. Sí, ya lo veo. El director habrá invitado a representantes de las distintas facultades. Probablemente, asintió Adelaida, observando cómo Abbott y Marit evitaban el contacto visual. Estaba claro que no esperaban verse aquí. La velada transcurrió entre conversaciones triviales. Adelaide aprovechó la oportunidad para hablar con el profesor Langford sobre una posible colaboración, pero mantuvo un ojo cauteloso sobre su marido. Abbott mantuvo las distancias con Merritt, pero ella se dio cuenta de que intercambiaban breves miradas al otro lado de la sala. Después de la cena, los invitados se dividieron en pequeños grupos. Adelaide se encontraba en el rincón más alejado del salón, hojeando la colección de libros raros del casero. Merritt y las otras 2 mujeres, la esposa del profesor de física y la esposa del decano, estaban sentadas cerca, en un pequeño sofá, ajenas a la presencia de Adelaide detrás de una alta estantería. Simplemente impresionante,
dijo Merritt con voz apagada pero emocionada. Una joya antigua de zafiro, victoriana. Brilla literalmente con una luz interior. Adelaide se quedó inmóvil, escuchando. El corazón le dio un vuelco. Suena impresionante, dijo la esposa del decano. ¿De dónde la has sacado? Merritt se rió suavemente. Oh, fue un regalo. De un hombre muy especial. ¿De verdad? Sonó curiosa la otra mujer. ¿Quién es este generoso admirador? Aún no puedo decírtelo. La voz de Marit era aún más baja, y Adelaida tuvo que esforzarse para oír. Pero créeme, merece la pena el regalo. Y el zafiro es solo el principio de nuestra relación. Las manos de Adelaida temblaban tanto que casi se le cae el libro que sostenía. La descripción encajaba perfectamente con su collar. Había pocas dudas. Abbott planeaba robar la reliquia familiar y dársela a Marit. Pero necesitaba pruebas. Necesitaba ver el collar con sus propios ojos. Volviendo al grupo principal de invitados, vio que Abbott hablaba con el profesor Langford. Caminando hacia ellos, se unió a la conversación, intentando que su voz sonara natural, aunque por dentro todo hervía de rabia y dolor. Más tarde, mientras volvían a casa, Abbott estaba inusualmente callado. ¿Te encuentras bien?, preguntó Adelaide, observando su perfil tenso. Sí, solo cansado. Mantenía los ojos fijos en la carretera. ¿Qué tal la noche? ¿Conseguiste hablar con Langford sobre la cooperación? Sí, muy productiva, hizo una pausa. No esperabas ver allí al profesor Stilwell, ¿verdad? Las manos de Abbott agarraron el volante con más fuerza. No lo esperaba, pero ¿a quién le importa? Solo es una colega. Por supuesto, Adelaida se volvió hacia la ventanilla. Solo una colega. La mañana del lunes empezó como de costumbre. Abbott se apresuraba a su primera conferencia. Adelaide se preparaba para una reunión con posibles patrocinadores del museo. En los 2 últimos días apenas habían hablado desde la cena. Abbott parecía absorto en sus propios pensamientos, y Adelaide no quería romper el silencio mientras seguía recabando información. Hoy voy a llegar tarde, dijo Abbott, terminándose apresuradamente el café. Una reunión de departamento y luego otra con los estudiantes. Bien, asintió Adelaida. Yo también volveré tarde. Cuando la puerta se cerró tras su marido, subió al dormitorio y comprobó las cintas de seguridad. Abbott había ido a la caja fuerte la noche anterior, pero solo para coger unos documentos. El collar había permanecido en su sitio. ¿O no? Una súbita alarma la hizo apartar el cuadro y abrir la caja fuerte. Dentro había documentos, dinero, pero la cajita de terciopelo que contenía el collar había desaparecido. A Adelaida le dio un vuelco el corazón. ¿Cuándo había visto el collar por última vez? Hacía 3 días, antes de la cena, estaba en la caja fuerte. Pero, ¿cuándo había desaparecido exactamente? Volvió a la grabación de la cámara y empezó a revisarla desde el principio. El domingo por la mañana, mientras Adelaida se duchaba, la cámara grabó cómo Abbott abría la caja fuerte, sacaba la caja que contenía el collar, la examinaba, se la guardaba en el bolsillo de la bata y salía de la habitación. 5 minutos después regresó, pero sin la caja. Adelaide rebobinó la cinta en otra cámara instalada en el salón. Abbott bajó las escaleras, se dirigió a su maletín, que siempre estaba en el pasillo, y metió en él la caja con el collar. No cabía duda, su marido le había robado la reliquia familiar. ¿Pero por qué? ¿Y a dónde había ido después? ¿Por qué no se había dado cuenta de que faltaba ayer? Adelaida miró el reloj y se dio cuenta de que llegaba tarde a una reunión, pero eso ya no tenía importancia. Llamó al museo y les dijo que llegaría tarde por circunstancias personales. Luego marcó el número de Helga. El collar ha desaparecido, dijo en cuanto contestó su amiga. Según los registros, Abbott lo metió en su maletín ayer por la mañana. ¿Estás segura de que ahora no está en el maletín?, preguntó Helga. No, se llevó el maletín a la universidad. Entonces, o sigue llevándolo consigo, o ya se lo ha dado a Marit. Puedo comprobarlo. ¿Cómo? Conozco a un guardia de seguridad de la universidad. Puede ver discretamente lo que hay en el maletín de Abbott. Solo necesito saber dónde está ahora. Adelaide comprobó rápidamente la agenda online de su marido. Tenía una conferencia en el edificio principal, aula 212. Termina en 40 minutos. Bien, llamaré a mi hombre. Mientras tanto, intenta mantener la calma. No hagas ningún movimiento brusco hasta que tengamos una imagen completa.
La espera parecía interminable. Adelaide intentó trabajar en su presentación a los patrocinadores, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al collar. ¿Cómo podía Abbott hacer esto? Después de todo, él sabía lo importante que era para ella esta reliquia familiar. Finalmente Helga volvió a llamar. Mi contacto lo ha comprobado. En el maletín de Abbott no hay ningún joyero. Así que ya se lo ha dado a Marit. Adelaida sintió que se le hacía un nudo amargo en la garganta. Puede ser, pero necesitamos pruebas. ¿Sabes dónde vive? Sí, la seguí hace un par de semanas, en el complejo de apartamentos Pine Ridge, cerca de la universidad. Estupendo, entonces esto es lo que vamos a hacer. El plan era simple. Helga iba a hacer guardia fuera de la casa de Marit, vestida de civil. Si la ve con el collar, tomará una foto como prueba. Adelaida, mientras tanto, seguiría comportándose como de costumbre para no despertar las sospechas de Abbott. El día se alargó con dolorosa lentitud. Adelaida fue al museo y se reunió con los patrocinadores, pero lo hizo todo con el piloto automático. Al anochecer no tenía noticias de Helga. En casa se encontró con una desagradable sorpresa. Abbott estaba en la cocina preparando la cena. Era algo poco frecuente, y normalmente significaba que se sentía culpable o que quería suavizar las cosas. Pensé que te alegraría, sonrió cuando ella entró. Sé que estás cansada del trabajo. ¡Qué bien!, intentó sonreír Adelaida. ¿Qué estás cocinando? Tu plato favorito, lasaña con champiñones. Y abrió el vino. Abbott se mostró inusualmente hablador y atento durante la cena. Le contó anécdotas divertidas sobre estudiantes. Le preguntó por sus proyectos. Le sugirió una excursión de fin de semana a las montañas. Hoy pareces diferente, dijo Adelaida. ¿Ha pasado algo? Acabo de darme cuenta de que últimamente no pasamos mucho tiempo juntos, le cogió la mano. Quiero compensarlo. Qué hipócrita, pensó ella, pero siguió sonriendo. Después de cenar, mientras estaban sentados en el salón con copas de vino, sonó el teléfono de Adelaida. Era Helga. Tengo que cogerlo, dijo Adelaida mientras se dirigía a la cocina. Es del museo. En cuanto la puerta se cerró tras ella, susurró en el auricular. ¿Has aprendido algo? Marit acaba de llegar, y lleva tu collar al cuello. Le hice unas fotos cuando salió del coche. ¿Seguro que es mío? ¿Un zafiro rodeado de diamantes en una cadena calada? Sí, es mío. Y Marit no está sola. Tiene dos amigas con ella. Las mismas amigas que tenía en la cena. ¿Qué están haciendo? Bueno, a juzgar por la cantidad de bolsas y botellas, se están preparando para la despedida de soltera. Con un poco de suerte, estarán discutiendo sobre el collar. Helga, eres la mejor. Manténme informada. De vuelta en el salón, Adelaida encontró a Abbott hojeando alguna revista, fingiendo no escuchar su conversación. ¿Todo bien en el trabajo?, le preguntó con indiferencia. Sí, solo una pregunta sobre la exposición de mañana, mintió ella. La velada transcurrió lentamente. Vieron una película. Hablaron de los planes para la semana y, mientras tanto, Adelaida esperaba la llamada de Helga. Finalmente, hacia las 11, cuando Abbott se había ido a duchar, el teléfono vibró. No te lo vas a creer, sonaba excitada la voz de Helga. Conseguí acercarme a la ventana de su piso. Están sentadas en la terraza y Marit enseña el collar. Grabé parte de la conversación. ¿Qué dicen? Marit dice que se lo regaló un hombre especial, que supuestamente lo compró especialmente para ella. Está claro que no sabe que es una reliquia familiar. Dice que es solo el principio y que pronto podrán estar juntos abiertamente. Adelaide sintió que todo su interior se apretaba de dolor. ¿Puedo escuchar la cinta? Claro, ahora te la envío. Un momento después, el teléfono emitió un pitido, anunciando un nuevo mensaje. Adelaida se colocó los auriculares y pulsó sobre el archivo de audio. Un regalo increíble, la voz de Merit sonaba entusiasmada. Un collar victoriano, ¿te lo puedes creer? Dice que lo buscaba especialmente para mí. Es impresionante, se hizo eco una voz femenina. Debe de valer una fortuna. Desde luego, respondió Marie con suficiencia. Pero no es el precio, es la prueba de sus sentimientos. Dijo que era solo el principio. ¿Y cuándo va a anunciar su relación? Después de la conferencia de Denver. Iremos juntos la semana que viene. Y cuando volvamos, tendrá una charla seria con su mujer. ¿De verdad está dispuesto a divorciarse por ti? Por supuesto, rió Merritt. ¿Has visto cómo me mira?
Literalmente me adora. Y ese collar es solo el primer paso. Dice que ahora todo lo que posee será mío. ¿Incluida esa casa de estilo victoriano de la que me hablaste? Sí, aunque su mujer aún no lo sabe. Pero ahora es mía, toda mía. Me lo prometió. Adelaida apagó la cinta, sintiendo que la sangre se le escurría de la cara. Abbott no solo le había robado el collar, sino que planeaba dejarla por Marit. Y, al parecer, le había prometido a su amante compartir su casa. Le envió un mensaje rápido a Helga. Gracias. Sigue investigando. Necesito más. Luego escuchó. El agua de la ducha seguía corriendo ruidosamente. Con un rápido movimiento, Adelaida comprobó el teléfono de su marido, que estaba sobre la mesita. Conocía la contraseña, el día de su boda. En su interior había una correspondencia con Marit. Estoy deseando que llegue nuestro viaje. ¿Estás seguro de que tu mujer no sospechará? Marit escribió. Estoy segura. Está demasiado ocupada con su museo, respondió Abbott. El collar es absolutamente impresionante. Mis amigas hablan maravillas de él. ¿Pero de verdad lo compraste especialmente para mí? Por supuesto. Es tuyo, como todo lo que tengo. Adelaida sintió que se le acumulaba la rabia. Devolvió rápidamente el teléfono a su sitio y respiró hondo, tratando de calmarse. No era el momento de enfrentarse. Primero había que reunir todas las pruebas. Cuando Abbott salió de la ducha, ella ya estaba en la cama, fingiendo estar dormida. Se tumbó tranquilamente a su lado y pronto su respiración se hizo uniforme. Adelaida se quedó mirando la oscuridad, meditando sus próximos pasos. Por la mañana se despertó antes de lo habitual. Abbott seguía durmiendo y ella aprovechó para revisar su maletín. Dentro encontró lo de siempre: un portátil, papeles, libros, pero ni rastro de la caja del collar. Durante el desayuno, Abbott anunció: Esta noche tengo una reunión con la dirección de la facultad. No me esperes para cenar. De acuerdo, respondió Adelaida en voz baja. Puede que yo también llegue tarde. El director quiere hablar de la nueva exposición. Era mentira, pero pensaba aprovechar la velada para seguir a su marido. Su intuición le decía que no habría reunión con la dirección y que Abbott iría a casa de Marit. En cuanto se fue, Adelaida llamó a Helga. Abbott dijo que tenía una reunión de la facultad esta noche. ¿Puedes comprobar si es cierto? Claro. Llamaré a mi contacto. ¿Qué estás planeando? Voy a seguirlo. Creo que va a casa de Marit. Adelaide, podría ser peligroso. Y si te ve, tendré cuidado. Solo quiero asegurarme de que realmente tiene el collar. Míralo con tus propios ojos. De acuerdo, pero manténme al tanto. Y si algo sale mal, llámame inmediatamente. El día en el museo pasó en tensa expectación. Hacia la noche, Helga envió un mensaje. No hay reunión de gestión de hoy. Tu marido mintió. A las 6 en punto, Adelaida se colocó en su coche cerca de la universidad. Aparcó de forma que pudiera ver la salida del edificio del Departamento de Antropología, pero pasando desapercibida. A las 6:30 apareció Abbott. Caminó a paso ligero hasta el aparcamiento. Subió a su coche y salió a la carretera. Adelaide lo siguió, manteniendo las distancias. Como ella había previsto, Abbott condujo hacia el complejo de apartamentos de Pine Ridge. Aparcó cerca de la entrada y, tras echar un vistazo, entró. Adelaide esperó 15 minutos. Salió del coche y se acercó cautelosamente al edificio. En la entrada se preguntó cómo entrar, pero la suerte le sonrió cuando una anciana y su perro salieron de la entrada. Adelaida mantuvo la puerta abierta y se coló dentro. Según Helga, Marit vivía en el piso 207 de la cuarta planta. Adelaide subió por las escaleras para no encontrarse con nadie en el ascensor y caminó con cautela por el pasillo. La puerta del piso 207 estaba cerrada, pero se oían voces apagadas procedentes del interior. Adelaida se detuvo, intentando oír la conversación. De repente la puerta del piso vecino se abrió y un hombre mayor la miró sorprendido. ¿Ha venido a ver a alguien?, le preguntó. Ya, busco a una amiga, sonrió Adelaida. Creo que me he equivocado de piso. Se dirigió rápidamente a las escaleras, pero en cuanto el hombre estuvo en el ascensor, volvió a la puerta de Marit. Las voces eran ahora más fuertes, como si estuvieran discutiendo. No entiendo por qué has tenido que mentirme. La voz de Marit sonaba dolida. Podrías haber dicho que el collar era viejo. No he mentido, replicó Abbott. Te lo compré de verdad. ¿En qué tienda? ¿Dónde está el recibo? Marit, ¿qué más da? Tú tienes el collar, es tuyo.
La diferencia es que estás ocultando algo. Puedo sentirlo. Adelaida se apoyó en la pared para oír mejor. El corazón le latía tan fuerte que temía que lo oyeran a través de la puerta. Vale, la voz de Abbott se hizo más tranquila. El collar es muy viejo, pero eso no significa que no te lo haya comprado. ¿De dónde has sacado el dinero? Estas cosas cuestan una fortuna. Tenía algunos ahorros. No me mientas. Marit ya casi gritaba. Conozco tus problemas económicos. Te quejabas de que apenas llegabas a fin de mes. Hubo una pausa. Luego Abbott volvió a hablar, tan bajo que Adelaida tuvo que esforzarse para oír. Está bien, lo cogí de las joyas de la familia. Pero ahora es tuyo, te lo prometo. ¿De las joyas de la familia? Marit sonó incrédula. ¿Te refieres a las joyas de tu mujer? Técnicamente pertenecen a su familia. Pero, ¿a quién le importa? Pronto estaremos juntos, y todo lo que poseo será tuyo. ¿Le has robado un collar a tu mujer? Marit parecía sorprendida. ¿Y me lo diste a mí? Yo no lo he robado. Yo solo lo tomé prestado. Rara vez se lo pone. ¿Qué vas a decir cuando se dé cuenta de que falta? Estaremos en Denver para entonces, y cuando volvamos anunciaré el divorcio. Estará demasiado disgustada para pensar en las joyas. Adelaide sintió que la sangre se le escurría de la cara. Abbott no solo le había robado la reliquia familiar, sino que planeaba dejarla por Marit. ¿Y si lo denunciaba a la policía? La voz de Marit sonaba preocupada. Es un robo. No lo hará, dijo Abbott con seguridad. Respeta demasiado su reputación. Además, ¿quién creería que un marido le robaría a su mujer? No lo sé, Abbott. Todo parece tan injusto. Marit, escucha. Su voz se suavizó. Te quiero. Quiero estar contigo. Y este collar es un símbolo de mi amor. Ahora es tuyo. ¿Es realmente mío? ¿Para siempre? Sí, para siempre. Ahora es tuyo. Hubo una pausa y luego un sonido parecido al de un beso. De acuerdo, se suavizó la voz de Merit. Te creo. Y el collar es realmente increíble. Mis amigas estaban celosas ayer. Me alegro de que te guste. Hablando de tus amigas. Oh, deberías haberme oído presumir. Merit se rió. Les dije que era un regalo de un hombre especial que me adora. Les enseñé el collar y les dije, esto es mío ahora. Todo lo suyo es mío ahora. ¿Y qué dijeron? Les encantó. Kelly dijo que nunca había visto un zafiro tan hermoso, y Gina preguntó si nos íbamos a casar. ¿Y qué dijiste? Que era solo cuestión de tiempo, que las cosas cambiarían después de Denver. Adelaida retrocedió hacia la puerta, sintiendo que la ira mezclada con el dolor se acumulaba en su interior. No había duda. Abbott le había robado el collar familiar y se lo había dado a su amante, alegando que ahora era de su propiedad, y planeaba marcharse de Adelaida después de su viaje a Denver. Bajó tranquilamente las escaleras y salió del edificio. Al entrar en su coche, Adelaida sacó su teléfono y envió un mensaje de texto a Helga. Lo he oído todo. Abbott confesó haber robado el collar de la caja fuerte y habérselo dado a Marit. Se jactó de ello ante sus amigas, diciendo que ahora era suya. Planea dejarme después de su viaje a Denver. La respuesta llegó casi de inmediato. Tenemos pruebas suficientes. ¿Qué quieres hacer ahora? Adelaida dudó. La ira exigía una acción inmediata. Llamar a la policía, denunciar el robo, montar un escándalo. Pero la parte más racional de su mente le dijo que actuara con frialdad. Quiero recuperar mi collar, escribió, y quiero que ambos se den cuenta de con quién se han metido. Adelaida se despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Los sucesos de ayer, el collar desaparecido, la cinta en la cámara, la conversación entre Abbott y Marit, parecían una pesadilla. Pero la realidad era esa. Su marido le había robado la reliquia familiar y se la había dado a su amante, planeando marcharse pronto de Adelaida. Abbott ya se había marchado. Había dejado una nota diciendo que tenía una conferencia temprano y una reunión con el decano. Otra mentira, seguramente. Adelaide sospechaba que la estaba evitando, temiendo que se hubiera dado cuenta de que le faltaba el collar. Cogió el teléfono y marcó el número de Helga Pearson. Su amistad había comenzado en la universidad. Compartieron habitación en su primer año, y habían mantenido el contacto desde entonces, a pesar de sus diferentes trayectorias vitales.
Helga se había convertido en detective del Departamento de Policía de Pueblo y ahora su ayuda era más necesaria que nunca. Hola, la voz de Helga sonaba somnolienta. ¿Pasa algo? Nunca llamas tan temprano. Lo siento, pero necesito tu ayuda. Adelaida fue directa al grano. ¿Recuerdas el collar de zafiros de mi familia? Claro que lo recuerdo. ¿El que ha estado en tu familia por 4 generaciones? Sí. Abbott lo robó y se lo dio a su amante. Hubo una pausa en el teléfono. ¿Está usted segura?, preguntó finalmente Helga. Es una acusación grave. Estoy completamente segura. Tengo las cintas de vigilancia que instalé en la casa. Adelaida relató brevemente los acontecimientos de los últimos días. Y ayer le oí confesar a Marit que había cogido el collar de las joyas de la familia. Oh, mierda, la regañó Helga. Lo siento, pero no hay otra palabra. ¿Has hablado ya con él? No. Primero quiero reunir todas las pruebas y decidir cómo proceder. Así es, Helga aprobó. Escucha, mi turno empieza hoy a las 10. Podemos encontrarnos a las 9 en el Morning Dew Café en la calle Tercera. Está cerca de la comisaría, pero nadie nos molestará allí. Allí estaré, se sintió aliviada Adelaida. Helga siempre había sido un apoyo fiable en situaciones difíciles. El Morning Dew Café era un lugar acogedor con luces tenues y cómodas cabinas que proporcionaban intimidad. Helga ya estaba esperando, con una gran taza de café solo delante. Tienes muy mal aspecto, dijo en lugar de saludar. ¿Has dormido algo? Apenas. Adelaida se sentó enfrente. No dejaba de pensar, ¿cómo ha podido pasar esto? 12 años de matrimonio y, de repente, me roba mi reliquia familiar por algún... No terminó conteniendo sus emociones. En primer lugar, dijo Helga, vamos a tratar los hechos. ¿Tienes la grabación de Abbott sacando el collar de la caja fuerte? Sí. Adelaida sacó su teléfono y mostró el vídeo. Aquí abre la caja fuerte, saca la caja con el collar, lo mira y se va con él. Y la otra cámara lo muestra guardándolo en su maletín. Helga miró la grabación con atención. Es una buena prueba, sobre todo porque el propio collar es claramente visible. ¿Qué más tienes? Fotografías de mi madre y mi abuela con este collar. Adelaida abrió una galería en su teléfono. Esta fue tomada en 1937. Es mi abuela. Y aquí está mi madre. Es de los años 70. Estupendo. ¿Hay algún documento que acredite que el collar pertenece a tu familia? El testamento de mi madre, que dice claramente que el collar es mi herencia. Y el catálogo de una exposición en nuestro museo hace 15 años, donde el collar figuraba como una exposición temporal cedida por la familia Holbrook. Excelente. Helga tomó un sorbo de café. Ahora vamos a discutir cómo proceder. Tienes varias opciones. Te escucho. Una, vamos por la vía oficial. Tú presentas una denuncia por robo. Nosotros conseguimos una orden de registro para el piso de Marit e incautamos el collar como prueba. Abbott y Merritt serán acusados de robo y posesión de objetos robados, respectivamente. Adelaida frunció el ceño. Va a ser un escándalo enorme. Toda la universidad, todo pueblo hablará de ello. Exacto. Así que hay una segunda opción. Te enfrentas directamente a Abbott, le enseñas las pruebas y le exiges que te devuelva el collar. Si se niega, amenazas a la policía. ¿Y si acepta, pero luego avisa a Marit y huyen juntos? Hay una tercera opción para eso. Helga se inclinó más hacia nosotros. Unos agentes de Paisano y yo le hacemos una visita no oficial a Merritt. Le enseñamos las pruebas, le explicamos la situación y le ofrecemos devolverle el collar discretamente. Si se niega, pasamos a la primera opción. Adelaida se lo pensó. Cada plan tenía sus pros y sus contras. Pero Merritt podía alegar que no sabía que el collar había salido de ella, que Abbott se lo había dicho como si lo hubiera comprado. Sí, y esa es una posible línea de defensa, estuvo de acuerdo Helga. Pero aún así, el collar seguía siendo robado, y ella estaba obligada a devolverlo a su legítimo propietario. Y lo que ella sabía o no sabía, solo afectará a su posible responsabilidad. No quiero que se vayan de rositas, dijo Adelaida en voz baja. Sobre todo Abbott. Me traicionó 2 veces, engañándome y robándome una reliquia familiar. Lo comprendo. Helga le puso la mano en la palma. Pero piensa en esto. ¿Qué es más importante para ti? ¿Castigarlos o recuperar el collar? El collar, por supuesto, forma parte de la historia de mi familia. Entonces sugiero que lo hagamos oficial.
Haremos el papeleo, conseguiré una orden de registro y haremos la operación según las reglas. Tardaremos unos días, pero será legal y sin resquicios para ellos. Adelaida asintió. Bien, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, preparar todas las pruebas. Las grabaciones de la cámara, las fotos del collar, los papeles de la herencia. Luego presentarás una denuncia formal por robo. Después de eso, tomaré el caso y seguiré todos los procedimientos necesarios. ¿Qué hay de Abbott? Probablemente se dará cuenta de que sé algo. Sigue con tus asuntos como siempre. No levantes sospechas. Hazle creer que no te has dado cuenta. Después de reunirse con Helga, Adelaida fue al museo. El trabajo siempre la ayudaba a sobrellevar el estrés, y hoy necesitaba especialmente una distracción. Pero le resultaba imposible concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la traición de su marido y al collar desaparecido. A mediodía llamó al banco donde guardaban una copia del testamento de su madre y pidió que le entregaran el documento urgentemente. Luego se puso en contacto con el archivero del museo y pidió que le facilitaran el catálogo de aquella exposición. Necesito una prueba de la procedencia de una pieza, explicó. Un posible comprador quiere asegurarse de que es auténtica. A las 4 de la tarde ya tenía todos los documentos que necesitaba, incluidas unas viejas fotos familiares en las que se veía claramente el collar. Copió las imágenes de la cámara en un lápiz de memoria y llamó a Helga. Todo está listo, le dijo Adelaida. ¿Cuándo podemos solicitarlo? Salgo a las 6. Ven a la comisaría, te veré y me ocuparé de los trámites. Al volver a casa, Adelaida se sorprendió al encontrar a Abbott en la cocina. Estaba preparando la cena, lo que no era habitual. «Llegas pronto», dijo ella, intentando mantener la normalidad en su voz. «Pensé en darte una sorpresa», sonrió él, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Estoy preparando tu pasta de marisco favorita». «¡Qué bien!», Adelaida colgó el abrigo. «¿Qué te pasa?» «No mucho. Acabo de darme cuenta de que últimamente no pasamos mucho tiempo juntos». «Qué hipócrita», pensó, pero dijo. «Sí, tienes razón. Los dos trabajamos mucho». Durante la cena, Abbott se mostró inusualmente atento y hablador. Le contó anécdotas sobre estudiantes, le preguntó por sus proyectos, le propuso un viaje de fin de semana a las montañas. Adelaide mantuvo la conversación, pero en su fuero interno se mostró recelosa. Su repentina atención le pareció sospechosa, como si intuyera que ella sabía algo y tratara de distraerla. «Por cierto», dijo despreocupadamente mientras tomaban café después de cenar, «hace mucho que no me pongo el collar de mi madre. Debería llevarlo para la próxima recaudación de fondos». Abbott se quedó inmóvil un momento, pero Adelaide vio que sus hombros se tensaban. «Buena idea», dijo sin mirarla a los ojos. «¿Cuándo es esa noche?» «El próximo viernes. Por cierto, ¿soy yo o últimamente revisas más a menudo la caja fuerte?» «¿Ocurre algo?» «No, nada», cambió rápidamente de tema. «¿Cómo van los preparativos de la nueva exposición?» Adelaida le dejó llevar la conversación, pero notó su nerviosismo. Era evidente que ocultaba algo. A las 5:30 miró el reloj y se levantó de la mesa. «Tengo que volver al museo», mintió. «El director me ha pedido que le ayude con el catálogo de la nueva exposición. No me esperes levantada. Puede que vuelva tarde». «¿Esta noche?» Abbott parecía sorprendido. «Es casi de noche». «Los plazos», se encogió de hombros. «Ya sabes cómo son las cosas». Él no se opuso y Adelaide se marchó, aliviada. El plan empezaba a funcionar. En la comisaría ya la esperaba Helga. Caminaron hasta su despacho, donde Adelaide presentó formalmente la denuncia por robo. «Ahora tenemos que describir el collar en detalle», dijo Helga mientras rellenaba el formulario. «Material, piedras, valor aproximado. Oro blanco, zafiro central de unos 3 quilates, 10 diamantes pequeños de 1 quilate en total». Trató de hablar Adelaida con calma. «La tasación del seguro es de $50,000, pero el valor real, sobre todo teniendo en cuenta el valor histórico, es mucho mayor». «Estupendo», siguió anotando Helga. «¿Cuándo te diste cuenta de que faltaba?» «Ayer por la mañana. Comprobé la caja fuerte y descubrí que el collar había desaparecido». «¿Y cuándo fue la última vez que lo vio en su lugar?» «Hace 3 días, antes de la cena del director del museo». Rellenaron el papeleo necesario y Adelaida aportó todas las pruebas: grabaciones de cámaras, fotografías, el testamento, el catálogo de la exposición.
Ahora tengo que conseguir una orden de registro para el piso de Marit, dijo Helga. Eso llevará 1 o 2 días. Mientras tanto, actúa con normalidad. No dejes que Abbott sepa que sabes algo. De acuerdo, asintió Adelaida. Pero, ¿y si se da cuenta de que me he presentado? Es profesor en la universidad. Debe de conocer a alguien en la policía. No te preocupes. Mantendré el asunto en secreto hasta que consiga una orden. Solo unas pocas personas lo sabrán, y todas son de confianza. Al volver a casa tarde esa noche, Adelaida encontró a Abbott ya dormido, o fingiendo estar dormido. Se desnudó en silencio y se tumbó a su lado, intentando no tocarle. El sueño no llegaba. Demasiados pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cuándo había empezado a desmoronarse su matrimonio? ¿Y tenía él alguna posibilidad de salvación? Por la mañana, Abbott se marchó temprano, dejando una nota en la que decía que tenía una reunión importante con el decano. Adelaide llamó a Helga para comprobar el progreso de la orden. Todo va según lo previsto, le informó su amiga. Ya he presentado una solicitud al juez. Espero una respuesta esta noche o mañana por la mañana. Y después, en cuanto tengamos la orden, reuniremos un equipo e iremos a ver a Marit. Será mejor que no participes directamente, pero puedes esperar en un coche cerca. Cuando encontremos el collar, tendrás que confirmar que es el collar. De acuerdo, aceptó Adelaide. Mantenedme informada. El día en el museo pasó como un borrón. Adelaide intentó concentrarse en su trabajo, pero no dejaba de pensar en la búsqueda que se avecinaba y en la posible reacción de Abbott cuando se enterara del informe policial. Por la tarde volvió a encontrarse con su marido en casa. Parecía tenso, comprobando constantemente su teléfono y evitando una mirada directa. ¿Cómo te ha ido el día?, preguntó Adelaida intentando sonar despreocupada. Normal, se encogió de hombros. Las clases de siempre, nada especial. ¿Y a ti? Tampoco nada especial. Estamos trabajando en una nueva exposición. Cenaron en un silencio incómodo. Abbott empezó a hablar de algo insignificante un par de veces, pero la conversación se desvaneció rápidamente. Adelaida sentía que un muro invisible había crecido entre ellos, no solo por el robo del collar, sino por todas las mentiras que habían intercambiado en los últimos días. Después de cenar, Abbott preguntó de repente, «Últimamente estás un poco distante. ¿Te ha pasado algo?» Adelaida le miró atentamente. ¿De verdad no lo entendía? ¿O solo estaba comprobando si ella sabía lo del robo? No mucho, respondió ella. Mucho trabajo y pocas horas de sueño. ¿Estás segura? Se acercó y trató de cogerle la mano. Sabes que siempre puedes hablar conmigo de cualquier cosa menos de tus engaños y robos, pensó ella, pero dijo, lo sé, gracias por preocuparte. Abbott la abrazó con torpeza y Adelaida se obligó a no separarse. Tenía que hacer el papel de esposa desprevenida un poco más. Por la noche, tumbada junto a su marido, pensaba en lo que ocurriría a continuación. Si la policía encontraba el collar en posesión de Marit, Abbott se enfrentaría a cargos por robo, tal vez incluso a la cárcel. ¿Y qué pasaría con su matrimonio? Aunque esa cuestión probablemente ya esté resuelta. Después de una traición así, no hay reconciliación posible. Por la mañana, Helga llamó con buenas noticias. Ya tenemos la orden. Vamos a hacer el registro a las 2 de la tarde. Marit tiene que estar en una conferencia a esa hora, así que entraremos en el piso con el conserje. ¿Puedo ir? Sí, pero espera en el coche en el aparcamiento. Te llamaré cuando encontremos el collar, y entonces podrás subir a identificarlo. ¿Y si no está? Entonces tendremos que seguir buscando. A lo mejor lo lleva encima o lo guarda en otro sitio. Pero por lo que dices, lo ha estado enseñando en casa a sus amigos. Así que hay muchas posibilidades de que esté ahí. A las 2 en punto, Adelaide ya estaba sentada en su coche en el aparcamiento, frente a la casa de Marit. Vio a Helga y a otros 3 agentes entrar en el edificio. La espera parecía interminable. ¿Y si el collar no estaba en el piso? ¿Y si Merit ya se había deshecho de él tras conocer su origen? El teléfono sonó, haciéndola estremecerse. Lo hemos encontrado. La voz de Helga sonaba satisfecha. Estaba en la caja del tocador, ni siquiera escondido. Sube, necesitamos tu confirmación. A Adelaida se le aceleró el corazón. Salió del coche y corrió hacia el edificio. El conserje la dejó pasar sin preguntar y subió a la 4ª planta. Helga la recibió en el piso 207.
En sus manos tenía una caja de terciopelo que le resultaba familiar. ¿Es esta?, preguntó abriendo la caja. Adelaide vio su collar, un zafiro azul oscuro enmarcado por diamantes en una cadena calada de oro blanco, una joya que habían llevado su madre, su abuela y su bisabuela. Sí, sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas de alivio. Ya está. Mientras tanto, su relación con Abbott era cada vez más tensa. Estaba claro que notaba que algo iba mal, pero no acababa de saber qué era. Adelaide notó cómo él la miraba cuando pensaba que ella no podía ver. Cómo intentaba ser atento y cariñoso, como si tratara de enmendar algo. Una noche, mientras veían la televisión, Abbott dijo de repente: «Creo que deberíamos pasar más tiempo juntos. Quizá irnos el fin de semana, solos tú y yo, sin trabajo ni otras preocupaciones». Adelaida le miró sorprendida. ¿De verdad creía que se podía arreglar con un fin de semana romántico fuera? «No lo sé», respondió ella. «Tengo mucho trabajo con la nueva exposición. Por favor», le cogió la mano. «Siento que últimamente nos estamos distanciando. Quiero arreglarlo». Había verdadera preocupación en sus ojos, y por un momento, Adelaida casi sintió lástima por él. «Casi. Lo pensaré», dijo, soltándole la mano con suavidad. «Pero no puedo prometer nada». Abbott asintió, pero había incertidumbre en su mirada. Tenía la clara sensación de que algo había cambiado en su relación, pero no sabía muy bien de qué se trataba. Helga informó de que la policía tenía previsto detener a Abbott al día siguiente. Ya se había obtenido la orden de detención y los agentes iban a acudir a la universidad después de las clases para recogerlo. «¿Seguro que quieres llegar hasta el final?», preguntó Helga. «No es demasiado tarde para retirar la solicitud». «Estoy segura», respondió Adelaida con firmeza. «Tiene que responder por lo que hizo». «Entonces prepárese. Mañana todo cambiará». La mañana estaba nublada. Pesadas nubes grises cubrían el cielo de Pueblo, prometiendo lluvia para el mediodía. Adelaida estaba junto a la ventana, mirando cómo el viento arrastraba las hojas caídas calle abajo. El tiempo encajaba perfectamente con su estado de ánimo, sombrío y ansioso. Hoy era el día de la operación. Helga había conseguido una orden de registro para el piso de Merritt Stillwell, y a las 11 en punto, la policía iba a empezar a ejecutarla. Adelaide había insistido en su presencia en el registro. Quería que le devolvieran su reliquia familiar en persona. Una llamada telefónica interrumpió sus cavilaciones. «Todo está listo», anunció Helga. «Nos vemos a las 10:30 en la puerta de la estación. Desde allí iremos a casa de Marit. Debería estar en casa. Hoy no tiene clase por la mañana». «Allí estaré», respondió Adelaida. «¿Qué tengo que llevar?» «Los papeles del collar y la identificación. Ya tenemos todo lo demás». Mientras hacía la maleta, Adelaida se sintió nerviosa y extrañamente aliviada. Pronto acabaría todo. Le devolverían el collar y Abbott y Merritt recibirían su merecido. Puede que su relación con su marido se arruinara, pero al menos ya no habría más mentiras ni fingimientos. La comisaría la recibió con el bullicio habitual. Helga esperaba en el vestíbulo con 2 agentes uniformados y un detective de paisano. «Esta es Adelaide Whitlock, la propietaria del collar robado», la presentó Helga a sus colegas. «Adelaide, este es el detective Morris, que dirigirá la operación, y los agentes Riley y Díaz». El detective Morris, un hombre robusto de mediana edad y mirada atenta, asintió brevemente. «Señora Whitlock», dijo, «¿comprende que se trata de una operación policial oficial? Puede estar presente, pero debe mantenerse al margen y no interferir, pase lo que pase». «Entiendo», asintió Adelaide. «Solo quiero recuperar mi propiedad. Entonces empecemos». Morris se dirigió a la salida. «Llevaremos 2 coches, la señora Whitlock, usted y el detective Pearson». Tardaron unos 15 minutos en llegar a casa de Merritt. Adelaide permaneció en silencio todo el tiempo, haciendo acopio de sus pensamientos. ¿Qué diría cuando viera a la mujer con la que su marido no solo la había engañado, sino para la que había robado una reliquia familiar? ¿Sería capaz de mantener la compostura? ¿Se pondría nerviosa?, preguntó Helga lanzándole una rápida mirada. «Un poco», admitió Adelaida. «Es que no sé qué esperar». «Estas situaciones siempre son impredecibles», asintió Helga. «Pero estaremos a tu lado. Y recuerda que lo importante es que recuperes tu collar». Aparcaron frente al complejo de apartamentos Pine Ridge. El moderno edificio de cristal parecía frío y poco acogedor
bajo el cielo encapotado. Un coche de policía se detuvo junto a ellos. «Este es el plan de acción», dijo Morris mientras se reunían en la entrada. «Subiremos al piso 207 y entregaré una orden de registro. Si la señorita Stilwell está en casa, le explicamos el propósito de la visita y el registro. Si no está, tenemos permiso para entrar con la ayuda del encargado. Señora Whitlock, quédese con el detective Pearson y entre solo cuando la llamemos». Adelaide asintió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Se acercaba el momento de la verdad. Entraron en el vestíbulo, donde el conserje, un hombre mayor de mirada sospechosa, los detuvo. «¿Puedo preguntar a dónde van?», preguntó. Morris mostró su placa y una orden de registro. «Policía de pueblo, tenemos una orden de registro para el piso 207. ¿Está la señorita Stilwell en casa?». El conserje echó un buen vistazo al papeleo. «Sí, volvió hace una hora», dijo finalmente. «¿Tomamos el ascensor o las escaleras?». «El ascensor», contestó Morris. «Gracias por su cooperación». Cuando se abrieron las puertas del ascensor en la cuarta planta, Adelaida sintió que la invadía una extraña calma. Todos sus temores y dudas desaparecieron de repente, dando paso a la determinación. Estaba preparada para lo que vendría después. Helga, como si percibiera el cambio de humor, le apretó la mano para tranquilizarla. «Lo harás bien», le dijo en voz baja. Se dirigieron a la puerta número 207. Morris llamó con confianza, pero sin agresividad. Unos segundos después se abrió la puerta y Mary Stilwell apareció en el umbral. Llevaba ropa de estar por casa, leggings y un jersey holgado, con el pelo húmedo por la ducha. «¿Sí?», se sorprendió al ver a un grupo de personas en su puerta. «¿Señorita Mary Stilwell?». Morris mostró su placa. «Soy el detective Morris, policía de pueblo. Tenemos una orden para registrar su piso». Marit se puso pálida y su mirada pasó de un rostro a otro hasta que se detuvo en Adelaide, que estaba un poco más lejos. En los ojos de la joven brilló la comprensión. «¿Un registro?». Intentó mantener la calma. «¿Por qué motivo?». «Tenemos información de que en su piso hay objetos robados». Morris le entregó una copia de la orden. Un collar victoriano de zafiros perteneciente a la señora Whitlock. Merritt apretó los labios en una fina línea. «Esto es un error», dijo. «No tengo ningún objeto robado. Sin embargo, tenemos una orden». Morris se mostró inflexible. «Vamos a llevar a cabo un registro. Puede estar presente o esperar en otra habitación, a su discreción». Marit dudó un momento y se hizo a un lado para dejar pasar a los policías. «Pasen», dijo con fingida indiferencia. «Pero le aseguro que es una pérdida de tiempo». El piso de Marit era pequeño pero elegante. Muebles minimalistas, colores pastel, algunos cuadros abstractos en las paredes. Los agentes Riley y Díaz empezaron inmediatamente a registrar, comprobando metódicamente todas las habitaciones. Merritt estaba de pie junto a la ventana del salón, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando con ostentosa calma. Pero Adelaida se dio cuenta de lo nerviosa que se frotaba la manga del jersey y de lo a menudo que echaba un vistazo al dormitorio en el que acababa de entrar el agente Díaz. «Señora Whitlock», dijo Helga en voz baja, «esperemos aquí por ahora». Adelaida asintió, sin apartar los ojos de Merritt. Intentó ver en aquella joven lo que había atraído a Abbott, lo que le había hecho arriesgar 12 años de matrimonio e incluso robar. Sí, Merritt era atractiva. Pelo cobrizo, ojos verdes, figura esbelta. Pero no era solo su aspecto. Tenía una energía interior, una ambición de la que quizá la propia Adelaida había carecido en los últimos años. «Detective». La voz del agente Díaz interrumpió sus cavilaciones. «Hemos encontrado algo». Morris entró rápidamente en el dormitorio. Regresó un momento después con una caja de terciopelo que le resultaba familiar. «Señorita Stilwell», dijo, «¿puede explicarme de dónde ha sacado esto?». Marit se puso aún más pálida, pero se recompuso rápidamente. «Era un regalo», dijo, «de un amigo. ¿Puedo verlo?». Adelaida dio un paso adelante. Morris abrió la caja. Dentro estaba su collar, un zafiro azul oscuro enmarcado por diamantes, suspendido de una cadena calada de oro blanco. Una joya que habían llevado 4 generaciones de mujeres de su familia. «Es este», dijo Adelaida en voz baja, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Es el collar de mi madre. ¿Está usted segura?», preguntó Morris. «Sí, estoy segura.
Lo reconocería en cualquier parte. Además, hay un pequeño grabado en la parte posterior del cierre. Las iniciales de mi bisabuela, L.H. Lorraine Holbrook. Morris dio la vuelta al collar y examinó el cierre de cerca. Efectivamente, lleva grabadas las letras L.H., confirmó, y luego se volvió hacia Marit. Señorita Stilwell, este collar es propiedad robada. Pertenece a la señora Whitlock y fue sustraído ilegalmente de su casa. ¿Está diciendo que se lo regalaron? Sí, dijo con una nota de desafío en la voz. Fue un regalo del profesor Whitlock. Lo compró para mí. ¿Cuándo recibió ese regalo?, preguntó Morris. Hace 3 días. Abbott, el profesor Whitlock me lo dio como prueba de que íbamos en serio. ¿Y te dijo que lo había comprado especialmente para ti? Sí, así es. Marit lanzó una mirada desafiante a Adelaida. Dijo que lo había elegido porque sabía cuánto me gustaban las joyas antiguas. Adelaida sintió que la rabia le invadía por dentro, pero se obligó a mantener la calma. Eso es mentira, dijo con voz uniforme. Este collar nunca estuvo a la venta. Ha pertenecido a nuestra familia durante 4 generaciones. Abbott no pudo haberlo comprado porque no estaba a la venta. Quizás se lo compró a algún otro miembro de tu familia. Marit se paró. ¿O en una subasta? ¿Cómo lo sabes? Porque le vi cogerlo de nuestra caja fuerte. Adelaida sacó un teléfono del bolso. Tengo las imágenes del circuito cerrado de televisión que instalé en nuestra casa. Toma, échale un vistazo. Encendió el vídeo y le entregó el teléfono al detective Morris. En la pantalla se veía claramente cómo Abbott abría la caja fuerte, sacaba la caja que contenía el collar, la examinaba y se marchaba con ella. Merritt observó la cinta con creciente horror. Esto no puede ser verdad, murmuró. Dijo que lo había comprado para mí. Mintió, se limitó a decir Adelaida. Como en tantas otras cosas, sospecho. En ese momento, el timbre de la puerta interrumpió su conversación. El agente Riley se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Detective, dijo. El profesor Whitlock está ahí. Se hizo el silencio en la habitación. Luego Morris asintió. Que pase. La puerta se abrió y Abbott apareció en el umbral. Parecía ansioso y confuso. Marit, he estado intentando llamarte. Se quedó helado cuando vio a los policías y luego a Adelaide. ¿Qué ocurre? Profesor Whitlock. Morris mostró su placa. Soy el detective Morris, policía de pueblo. Estamos llevando a cabo una orden de registro. Parece que llegó justo a tiempo. ¿Un registro? Abbott miró de una cara a otra. No lo entiendo. Es muy sencillo, profesor. Morris señaló la caja de terciopelo que aún sostenía en la mano. Hemos encontrado objetos robados en el piso de la señorita Stilwell. Un collar perteneciente a su esposa. El rostro de Abbott palideció. Se encontró con la mirada de Adelaide y el miedo brilló en sus ojos. Ya, puedo explicarlo, murmuró. ¿De veras? Adelaida no pudo contener una risita amarga. ¿Y qué vas a explicar, Abbott? ¿Cómo robaste mi reliquia familiar y se la diste a tu amante? ¿O cómo le mentiste diciéndole que la habías comprado especialmente para ella? ¿Lo sabías? Abbott parecía sorprendido. ¿Lo sabías todo este tiempo? Claro que lo sabía. Adelaida sintió que la rabia que había estado conteniendo durante tanto tiempo por fin se desbordaba. Instalé cámaras en la casa cuando sospeché que me engañabas, y te vi sacar el collar de la caja fuerte y meterlo en tu maletín. ¿Me seguiste? Abbott sonaba indignado. «Y tú me robaste el collar», respondió Adelaida. «Una reliquia que ha pasado de generación en generación en mi familia. ¿Qué esperabas? ¿Que no me diera cuenta de que faltaba? ¿O que no adivinara quién se lo había llevado?» Merritt, que estaba junto a la ventana, se echó a reír de repente, con amargura y tristeza. «¡Qué ironía!», dijo. «Le robaste el collar a tu mujer para dármelo a mí, y nos mentiste a los dos. A ella diciéndole que no lo habías cogido, a mí diciéndome que lo habías comprado. ¿Alguna vez has sido sincero en algo, Abbott?» «Merritt, por favor». Abbott dio un paso hacia ella. «Puedo explicártelo todo». «Te escucho», cruzó los brazos sobre el pecho. «Explícame por qué me hiciste creer que este collar era una prueba de tu amor, cuando en realidad era una prueba de tu robo». Abbott extendió las manos con impotencia. «Ya, no sabía qué más hacer», murmuró. «Siempre hablabas de lo mucho que te gustaban las joyas antiguas, de que querías algo especial, y yo no podía permitirme comprar algo así. ¿Así que decidiste robarle a tu mujer?»
Merritt negó con la cabeza. No sabes cómo me siento ahora. Presumí de ese collar ante mis amigos. Les dije que era un regalo de un hombre especial que me adoraba. Fue un regalo, insistió Abbott. Es que no fui del todo sincera sobre su origen. ¿No del todo sincera? Adelaide no podía creer lo que oía. Robaste mi reliquia familiar, Abbott. El collar que usaron mi madre, mi abuela y mi bisabuela, que debería haber ido a parar a nuestra hija si hubiéramos tenido una. Iba a devolverlo. Abbott puso cara de pena. De verdad, Adelaida. Solo quería impresionar a Merritt y luego, de alguna manera, volver a colocar el collar en su sitio. ¿Y cómo ibas a hacerlo?, preguntó Adelaida. ¿Robárselo a Merritt? ¿O inventarte una nueva mentira? No lo sé. Se pasó la mano por el pelo. No pensaba con tanta antelación. Yo solo quería que Merritt fuera feliz. A costa de tu mujer, dijo Merritt en voz baja. ¿Estabas dispuesto a hacer daño a la mujer con la que habías vivido 12 años para hacerme feliz? No pensé que ella se daría cuenta tan pronto. Abajó la cabeza Abbott. Rara vez lleva ese collar. Porque es especial, admitió Adelaida, sintiendo cómo el enfado se transformaba en hastío. No es para llevarlo todos los días, es para momentos importantes, para ocasiones especiales, para recordar tus raíces, a tu familia. Lo siento, dijo Abbott en voz baja. No era mi intención hacerte daño. Pero lo hiciste. Adelaida lo miró directamente a los ojos. Y no se trata solo del collar, Abbott. Se trata de traición. Me has traicionado 2 veces, engañándome y robándome lo que más aprecio. El detective Morris, que había estado observando la escena en silencio, intervino finalmente. Nash, profesor Whitlock, dijo en tono formal, confirma que cogió el collar de la casa sin permiso de la señora Whitlock y se lo dio a la señorita Stilwell. Abbott asintió en silencio. En ese caso tengo motivos para su detención por el cargo de robo, continuó Morris. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será utilizado en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Espere, le interrumpió Adelaida. Ya no quiero presentar cargos. Todos la miraron sorprendidos. ¿Adelaida? Helga frunció el ceño. ¿Estás segura? Sí, respiró profundamente. Solo quiero recuperar mi collar y terminar esta historia. Una acusación formal solo prolongaría este dolor y lo haría todo público. Yo no quiero eso. Morris la miró pensativo y luego asintió. Está en su derecho, señora. Whitlock dijo. Pero debo advertirle que, incluso sin una acusación formal de robo, el profesor Whitlock ha cometido un delito. Entiendo, asintió Adelaida, pero creo que las consecuencias de su acto ya serán bastante graves. Se volvió hacia Merritt, que seguía de pie junto a la ventana, pálida y temblorosa. No te culpo, dijo Adelaida. No sabías que el collar era robado. Abbott no se engañó a las dos. Merritt la miró sorprendida y luego asintió lentamente. Gracias, dijo en voz baja. Y lo siento mucho. Nunca habría aceptado ese collar de haber sabido la verdad. Morris se acercó a Adelaide y le entregó la caja de terciopelo que contenía el collar. Es de su propiedad, señora. Whitlock dijo. Como no va a presentar cargos, se lo devolveremos inmediatamente. Adelaide cogió la caja con cuidado sintiendo el peso familiar en sus manos. La abrió y por un momento admiró el zafiro, que brillaba incluso a la tenue luz del día nublado. Gracias, dijo, cerrando la caja y guardándola en el bolso. Gracias a todos. Luego se volvió hacia Abbott, que permanecía con la cabeza gacha, sin saber qué decir o hacer. No voy a presentar cargos, dijo ella. Pero nuestro matrimonio ha terminado, Abbott. Cuando vuelva a casa, no quiero que estés allí. Coge tus cosas y vete. Adelaide, por favor. Lágrimas aparecieron en sus ojos. 12 años. ¿Se acaba tan fácilmente? No, no es así, sacudió la cabeza. Pero es tu elección, no la mía. Tú elegiste traicionar nuestro matrimonio. 2 veces. Yo solo acepto las consecuencias de tu decisión. Se dio la vuelta para marcharse, pero Abbott se adelantó y la cogió de la mano. Te quiero, dijo. Siempre te he querido. Lo que pasó con Merritt fue un error, un momento de debilidad. Un momento de debilidad no dura meses, replicó Adelaida en voz baja soltándole la mano. Y el amor no roba lo que es querido por el amado. Adiós, Abbott. Salió del piso, sintiendo que el peso de los últimos días empezaba a ceder.
El collar había vuelto a ella. La verdad había salido a la luz y ahora podía seguir adelante. Sin mentiras, sin traiciones, sin Abbott. Helga la alcanzó en el ascensor. ¿Te encuentras bien?, le preguntó preocupada. No, respondió Adelaida con sinceridad. Pero lo estaré, tarde o temprano. Al salir del edificio, miró al cielo. Las nubes empezaban a separarse y los primeros rayos de sol se abrían paso entre ellas. Simbólico, pensó Adelaida. La tormenta había pasado, y aunque aún quedaban muchos retos por delante, lo peor ya había pasado. Aferró la bolsa que contenía el collar, un pedazo de la historia de su familia, un vínculo con el pasado y el futuro. Pasara lo que pasara, ese vínculo permanecería inquebrantable. La brisa primaveral jugaba con las cortinas del despacho del abogado de Rosenthal, donde Adelaide había acudido para firmar los papeles definitivos del divorcio. Habían pasado 3 meses desde el día en que la policía encontró el collar robado en el piso de Merritt Stilwell. 3 meses que cambiaron por completo la vida de Adelaide. Ya está, señora Holbrook, dijo Rosenthal, utilizando su apellido de soltera, al que había decidido volver después del divorcio. En cuanto el juez firme estos papeles, el proceso habrá terminado oficialmente. Adelaida sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. 12 años de matrimonio terminaban de un plumazo. Por su mente pasaron los recuerdos de cuando conoció a Abbott, de la boda, de los viajes juntos y de las tranquilas veladas en casa. Pero todos aquellos cálidos momentos se veían ahora empañados por la traición de él. En cuanto a la división de la propiedad, continuó el abogado, su exmarido ha aceptado todos los términos. La casa sigue siendo suya, así como la mayor parte de los bienes adquiridos conjuntamente. Como compensación, usted le pagará la cantidad especificada en el acuerdo. Es justo, responde Adelaida. Quiero conservar la casa. Son demasiados mis recuerdos y mi trabajo. La vieja mansión victoriana del histórico barrio de Pueblo era su pasión. Pasó años restaurándola, devolviéndole su antiguo esplendor. Aunque ahora tenía habitaciones llenas de recuerdos de Abbott, no podía imaginar regalarla. ¿Y los efectos personales?, preguntó Rosenthal. ¿Se había llevado el profesor Whitlock todo lo que necesitaba? Sí, hasta hace 2 meses, asintió Adelaida. Venía cuando yo no estaba en casa. Era más fácil para los dos. Solo se habían visto 2 veces desde aquel día en el piso de Marid, en la vista del divorcio. Abbott parecía demacrado y envejecido. Intentó hablar con ella en privado, pero Adelaide permaneció distante. Todo lo que había que decir ya se había dicho. Al salir del despacho del abogado, Adelaide respiró profundamente el aire primaveral. La ciudad se transformaba tras el invierno. Los árboles se volvían de un verde tierno. Las primeras flores florecían en los parques. Un nuevo comienzo, pensó. Para la naturaleza y para ella. En el museo le esperaba un día normal de trabajo. Sus compañeros ya se habían acostumbrado a los cambios en su vida y habían dejado de lanzarle miradas compasivas. La historia del robo del collar y del divorcio que le siguió se extendió rápidamente por el pequeño pueblo, desatando rumores y especulaciones. Las primeras semanas fueron especialmente difíciles. La gente cuchicheaba a sus espaldas. Algunos incluso llamaban con simpatía, pero en realidad querían conocer los detalles del escándalo. Pero poco a poco el ruido fue amainando, sobre todo cuando surgieron nuevos cotilleos más recientes. La reputación de Abbott, sin embargo, sufrió mucho más. La universidad llevó a cabo una investigación interna sobre su relación con Merritt, y aunque formalmente no había infringido las normas, ella no era su alumna. El hecho del robo y el escándalo obligaron a la administración a tomar medidas. Abbott fue suspendido de la docencia durante un semestre y despojado de su jefatura de departamento. El mérito sufrió aún más. Aunque Adelaide no presentó cargos por posesión de objetos robados, la universidad no podía ignorar su implicación en el escándalo. El contrato de Merritt no se renovó para el siguiente curso académico. La última vez que Adelaide supo de ella, se había marchado a California, en busca de un nuevo trabajo y un nuevo comienzo. En el museo, Adelaide recibió una buena noticia. Su proyecto de restauración de la colección victoriana había recibido la subvención con la que soñaba desde hacía más de un año. El director la felicitó personalmente y observó que su trabajo se había vuelto aún más reflexivo y perspicaz en los últimos meses. A veces los retos personales nos dan una nueva perspectiva de nuestro trabajo, dijo.
He notado cómo ha cambiado tu enfoque de las exposiciones de historia familiar. Hay más alma. Adelaida sintió en silencio. Tenía razón. Después de todo lo que había pasado, ella tenía un sentido más agudo de la conexión entre los objetos y las personas a las que pertenecían, especialmente las reliquias familiares que habían pasado de generación en generación, guardando historias y tradiciones. Por la noche, se puso el collar de su madre por primera vez en mucho tiempo. No para una ocasión especial, sino para ella misma. De pie frente al espejo, Adelaida tocó el zafiro, recordando lo cerca que había estado de perderlo para siempre. La piedra azul parecía brillar con una luz interior, incluso en la penumbra del dormitorio. Sonó el teléfono. Era Helga. ¿Cómo te fue con el abogado?, preguntó en lugar de saludar. Todo está firmado, contestó Adelaida. Solo tenemos que esperar la decisión del juez, pero eso es una formalidad. ¿Cómo está usted? Extraño, admitió Adelaida con sinceridad. Es como cerrar un capítulo que resultó no ser nada de lo que imaginé hace tantos años. No pasa nada, la voz de Helga era suave. Puedes estar orgullosa de ti misma. Mucha gente se habría derrumbado después de una traición así. Tuve mis momentos de debilidad, sonrió Adelaida, recordando las tardes pasadas llorando, cuando el dolor parecía insoportable. Pero entonces recordé a mi madre, a mi abuela, a mi bisabuela. Las mujeres de mi familia siempre fueron fuertes. No podía defraudarlas. Hablando de tradiciones familiares, sonríe Helga. ¿Llevas hoy un collar? ¿Cómo lo has sabido?, se preguntó Adelaida. Solo una corazonada. Un día simbólico, el cierre de un capítulo de la vida y el comienzo de otro. Un buen momento para una reliquia familiar. Adelaida volvió a mirarse al espejo, al zafiro que brillaba en el escote de su blusa casera. Tienes razón, dijo. Me recuerda quién soy y de dónde vengo. Después de su conversación con Helga, Adelaida permaneció sentada en el porche durante largo rato, observando la puesta de sol en el horizonte. Su casa parecía ahora más grande y silenciosa sin Abbott. A veces ese silencio era aplastante, sobre todo por las tardes. Pero la mayoría de las veces lo sentía como libertad. Libertad para ser ella misma, para tomar decisiones sin compromisos, para planificar el futuro como quisiera. A la mañana siguiente, al revisar el correo, Adelaide encontró un sobre con letra desconocida. Dentro había una breve carta de Marit Stilwell. Señora Holbrook, llevo mucho tiempo pensando si escribirle, pero siento que debo hacerlo antes de dejar pueblo. Quiero ofrecerle una vez más mis más sinceras disculpas por mi implicación en la situación con su collar. Aunque realmente no tenía conocimiento de su origen, comprendo el dolor que le ha causado su desaparición. También debo disculparme por mi relación con su marido. No es excusa, pero realmente no sabía lo serias que eran sus intenciones sobre nuestro futuro. Me dijo que vuestro matrimonio hacía tiempo que solo existía sobre el papel, que ambos erais infelices y que planeabais separaros. Ahora me doy cuenta de que era otra de sus mentiras. Me voy a San Francisco a empezar una nueva vida. Espero que tú también encuentres tu camino hacia la felicidad después de todo lo que ha pasado. Atentamente, Marit Stilwell. Adelaida releyó la carta 2 veces, tratando de ordenar sus sentimientos. Hacía tiempo que se le había pasado la rabia contra Merit. Al fin y al cabo, ella no era la principal culpable de lo ocurrido. Abbott les había mentido a las dos, las había manipulado, había utilizado sus sentimientos para sus propios fines. Decidió no contestar a la carta. Algunos capítulos era mejor cerrarlos por completo, sin epílogos ni epílogos. El verano trajo nuevos proyectos y nuevos conocidos. La subvención permitió a Adelaide organizar una exposición especial, Herencias Familiares, conectando generaciones en la que los objetos con historia transmitidos en las familias pueblo ocuparon un lugar central. Invitó a la gente a compartir sus tesoros familiares y las historias asociadas a ellos. La respuesta superó las expectativas. Decenas de vecinos trajeron sus reliquias, desde relojes antiguos y anillos hasta instrumentos de escritura y juguetes infantiles. Cada objeto iba acompañado de una historia, a menudo conmovedora y profundamente personal. Adelaide también presentó su collar, contando su historia. Desde la bisabuela de Lorraine, que lo recibió como regalo de su marido al nacer su primer hijo, hasta su propia experiencia de casi perder y luego recuperar la joya. Por supuesto, omitió los detalles del escándalo.
centrándose en el valor emocional de la reliquia. La exposición fue un gran éxito. Los periódicos locales escribieron sobre ella, y la universidad incluso organizó una conferencia especial sobre la importancia de los objetos materiales para preservar la memoria familiar. Adelaide fue invitada a intervenir como experta, y aunque al principio dudó por miedo a encontrarse allí con Abbott, finalmente aceptó. Abbott no asistió a la conferencia. Según supo ella más tarde, se había tomado un año sabático y se había ido a Europa. Se rumoreaba que había aceptado un puesto temporal en la Universidad de Edimburgo. Tal vez él también buscaba un nuevo comienzo, lejos del lugar donde su reputación había quedado arruinada. Adelaida recibió el otoño con una sensación de paz. El dolor de la traición no había desaparecido por completo, pero se había vuelto sordo y distante, como una vieja cicatriz que a veces duele antes de que llueva. Había aprendido a vivir sola, a disfrutar de su propia compañía y a no temer al silencio. Helga la visitaba con regularidad, y a veces traía a su nuevo novio, el detective Morris, que había participado en el registro del piso de Merritt. Ambos habían iniciado una relación poco después de aquel incidente, y Adelaida se alegraba sinceramente por su amiga. «¿Ves? Incluso de las cosas malas pueden salir cosas buenas», había dicho Helga un día mientras estaban sentadas en el porche viendo caer las hojas. Si no hubiera sido por el collar, nunca habría conocido a James. «El destino es algo extraño», convino Adelaida. «Nunca sabes a dónde te llevará el camino». En invierno, Adelaide estaba inmersa en el nuevo catálogo del museo y en los preparativos de la exposición de Navidad. La vida adquirió un nuevo ritmo, tranquila, comedida, llena de pequeñas alegrías de las que antes no se había percatado. El café de la mañana en la terraza, incluso con frío. Largos paseos por el centro histórico de Pueblo. Tardes con un libro junto a la chimenea. A veces, por supuesto, llegaba la soledad. En esos momentos sacaba el álbum de fotos familiar y hojeaba las páginas, mirando los rostros de su madre, su abuela, su bisabuela. Mujeres fuertes que también se enfrentaron a dificultades, pero encontraron la fuerza para seguir adelante. En el aniversario del descubrimiento del collar robado, Adelaida decidió realizar un pequeño ritual para sí misma. Se puso el collar, abrió una botella de buen vino y brindó. «Por los nuevos comienzos», dijo a la habitación vacía, «y por las lecciones del pasado». Un año después de aquel fatídico día en que la policía acudió a registrar la casa de Merritt, la vida de Adelaide había cambiado radicalmente. No solo había recuperado su reliquia familiar, sino que había adquirido una nueva confianza, una nueva comprensión de sus fuerzas y capacidades. El divorcio de Abbott se había formalizado en primavera. La casa quedaba para ella, al igual que la mayor parte de los bienes adquiridos conjuntamente. Abbott no discutió, tal vez por sentimiento de culpa o por el deseo de cerrar cuanto antes ese capítulo de su vida. Merritt Stillwell, según se había enterado Adelaide por una conversación casual con un colega de la universidad, se había marchado efectivamente a San Francisco, donde había aceptado un trabajo en una pequeña universidad. Se decía que había cambiado por completo su campo de interés, pasando de la antropología cultural al estudio de las comunidades urbanas contemporáneas. Quizás ella también había aprendido la lección de lo sucedido. En cuanto a la propia Adelaida, ha descubierto puntos fuertes que no sabía que tenía. A pesar de la traición y la pérdida, no se derrumbó, sino que se hizo más fuerte. Su carrera en el museo iba en ascenso. Tras el éxito de una exposición sobre reliquias familiares, le ofrecieron el puesto de subdirectora de investigación. También hubo cambios en su vida personal. En la inauguración de una nueva exposición, conoció a un restaurador de Denver que vino a ayudarla a restaurar muebles antiguos. Surgió una atracción entre ellos y, aunque Adelaida no tenía prisa por iniciar una nueva relación, estaba abierta a las posibilidades. En el aniversario de la devolución del collar, Adelaide lo sacó de la caja fuerte, una nueva con un sistema de seguridad más sofisticado, y lo miró detenidamente a la luz de una lámpara de escritorio. El zafiro parecía brillar desde dentro, y los diamantes que lo rodeaban centelleaban como estrellas alrededor de la luna. Se puso el collar y se acercó al espejo. Una mujer le devolvió la mirada desde el reflejo, parecida a la mujer que había sido hacía un año, pero al mismo tiempo completamente diferente. Había una nueva profundidad en sus ojos, una nueva comprensión de la vida y de sí misma. Los valores familiares no están en las cosas, pensó tocando el zafiro.
están en las historias que encierran esas cosas, en la fuerza de carácter que se transmite de generación en generación, en la capacidad de superar las dificultades y encontrar la alegría incluso después del dolor. El collar que estuvo a punto de destruir su vida la ayudó, paradójicamente, a encontrar una nueva. Le recordaba sus raíces, la fortaleza de las mujeres de su linaje, la importancia de conservar y transmitir no solo los objetos materiales, sino también los valores espirituales. Adelaida sonrió ante su reflejo. Tenía toda una vida por delante, llena de posibilidades. Y fuera lo que le deparara el futuro, sabía que podría afrontarlo, igual que lo habían hecho las mujeres de su familia durante 4 generaciones. Con la misma dignidad, la misma fortaleza, la misma luz interior que brillaba en el zafiro de su collar. Sacó la joya y la volvió a guardar con cuidado en la caja de terciopelo. Algún día, tal vez, tendría una hija a la que transmitir esta reliquia junto con la historia. No solo de cómo el collar había pasado de madre a hija a lo largo de las generaciones, sino también de cómo se había perdido y encontrado, y qué lecciones había enseñado la historia. Mientras tanto, el collar seguía con ella, un símbolo de pasado y futuro, de pérdida y ganancia, de debilidad y fortaleza. Un símbolo de la vida, con sus giros impredecibles y sus lecciones inesperadas. En el fondo, Adelaida sabía que estaba preparada para un nuevo capítulo de su historia. Trajera lo que trajera el futuro, lo afrontaría con el corazón abierto y la mente clara, recordando las lecciones del pasado, pero sin dejar que definieran su camino.